Los seres humanos, todos sin excepción, somos el resultado de muchos eventos que pasan a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Desde la casa, desde nuestra familia, aún desde el vientre de nuestra mamá. Hay cosas que sucedieron que nosotros no somos conscientes y que la ciencia médica nos dice que pudimos ser afectados para bien o para mal, y muchas veces para mal, aún en el vientre de nuestra madre. El ser humano, a partir de que tiene ya un desarrollo neurológico, que eso sucede a los pocos meses de vida intrauterina, tiene la capacidad de percibir las impresiones emitidas por la mamá, por ejemplo, ¿sí? Entonces, una mamá que experimenta en el embarazo ansiedad, que experimenta tristeza, que experimenta discordias, qué sé yo, lo más seguro, y vuelvo y repito, medible científicamente, es que transmite al bebé, al fetico, transmite esa ansiedad, transmite esas sensaciones que luego en el desarrollo cognitivo del ser humano, ya después de haber nacido, esas impresiones están allí y lo afectan, aparecen. Y muchas veces decimos, ¿pero por qué? ¿Yo por qué soy así? ¿Por qué no soy capaz de hablar? ¿Yo por qué no soy capaz de tratar adecuadamente a cierto tipo de personas? Y uno no se explica, ¿verdad? Y esas cosas tienen que ver con ese tipo de situaciones y de ciclos de la vida que uno vive y que debe cerrar, ¿sí? Hay otras cosas que nos pasaron en la niñez, en la adolescencia. Fuimos objeto del rechazo del papá, el papá se fue o la mamá me abandonó, o fui objeto de un maltrato físico, emocional, o fui objeto de un abuso sexual, o fui objeto de una decepción porque yo tenía una cuestión física que me llevó a que me hicieran bullying desde que era chiquito, y entonces esas cosas, esos traumas quedaron allí y no se resolvieron. O más adelante nosotros tenemos experiencias ya laborales, nos fue mal con un jefe, entramos, las cosas no funcionaron y yo salgo de allá herido, y de ahí en adelante como que todos los trabajos están marcados, o todas las experiencias laborales están marcadas por algo que yo no me explico, pero como que me pasa lo mismo siempre, y uno dice, ¿pero por qué? ¿Cierto? Y son ciclos que no se cerraron, ¿sí? O decepciones amorosas, lo dejó la novia, lo dejó el novio, se separaron, hubo una ruptura matrimonial y quedó una herida que no se sana, y las heridas hay que sanarlas, los ciclos hay que cerrarlos. En días pasados, hablando con una chica, me decía, es increíble, Juan Carlos, pero tuve un caso de una señora, puso en venta su casa, la casa nada que la podía, y la casa es bonita, pero no la vendía, y pasó el tiempo, y claro, pues la situación del país, en fin, pero había algo más allá que simplemente la situación del país. Había algo que como que no permitía que la casa se vendiera. Y un día, hablando con ella, esta persona le expresó, es que aquí forjamos los sueños con mi esposo, aquí nosotros proyectamos la vida de nuestros hijos, y resulta que el esposo murió en un accidente, joven, y eso fue como truncar el sueño para ella, eso fue como si le hubieran arrebatado una ilusión, y su alma, su corazón, sus emociones quedaron pegadas a esa casa, pero de una manera frustrante, y ahora que tenía la necesidad de venderla, no se explicaba por qué razón no la vendía, ¿no? Y fue necesario con esta persona cerrar un ciclo que era importante, ¿no? Ya lo vamos a ver cómo se hace, pero cerrar ese ciclo, sanar el corazón respecto de los sentimientos que se han generado sobre ese lugar, sobre esa casa. Lo increíble es que, hecho esto, la casa la vendieron como al mes, fue una cuestión así. Y entonces viene la pregunta, ¿y qué fue lo que pasó? ¿No? ¿Oraron, la rezaron? ¿Qué fue lo que hicieron? No, sencillamente esta persona cerró un ciclo, cerró una puerta, y por eso el tema de hoy lo hemos denominado cierra esa puerta. Hay puertas que hay que cerrar, y que si usted no las cierra se enferma, si usted no las cierra sufre, si usted no las cierra no es feliz, y hay que cerrarlas. Y no voy a hablar desde la arista de la psicología, aunque esto tiene mucho que ver con la psicología, voy a tocar muchos aspectos de la psicología, lo voy a hablar desde la arista de la Biblia, porque la Biblia es la primera
El primer elemento que nos lleva a entender que los ciclos hay que cerrarlos es la Biblia. Y vamos a ver por qué y vamos a ver cómo es que se hace. Bueno, aprovecho para saludar a las personas que nos ven a través del canal de YouTube. Hoy estamos haciendo nuestra reunión correspondiente al Ministerio de Cali, pero que esté retransmitida este domingo. Muy bien, vamos a iniciar, por favor, si me acompañan, a la carta de los Filipenses, al capítulo 3. Filipenses 3, versículos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Mucha atención. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bueno, por favor, quiero que reparemos en las frases que tiene estos dos versículos porque son determinantes, son concluyentes. La primera parte está hablando Pablo acerca de la meta que él se propone, una meta en la gran comisión. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero fíjese a partir de esto lo que dice. Pero una cosa hago. ¿Y qué es lo que hago? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Bueno, vamos a parar acá. Porque olvidando ciertamente lo que queda atrás es mucho más que voy a bloquear mentalmente ese evento y lo voy a olvidar. No, uno no olvida. Si bien es cierto, psicológicamente, hay eventos que sí bloqueamos por un trauma emocional, se bloquea y de verdad no nos acordamos de eso. Eso sucede en muchos casos. Lo que aquí la Biblia y San Pablo nos está queriendo decir no es que bloqueemos, olvidemos, no, nosotros en condiciones normales no olvidamos. Pero lo que él se refiere es, eso que quedó atrás, lo pongo en una instancia de no afectarme y lo olvido. Lo olvido en el sentido de que no le voy a dar la trascendencia que hasta ahora le doy y que me impide seguir adelante. Porque el problema de los seres humanos es, no somos capaces, perdemos la facultad de seguir adelante, estancados. Pasan los años y somos los mismos. Hay cristianos, hay hijos de Dios que son buenas personas, son buenos cristianos, oran, vienen a la reunión, participan, son buena gente. Pero pasan los años y uno los ve a los 5 años, a los 10 años y son lo mismo. No han superado sus conflictos, no avanzan. Y uno dice, pero ¿por qué no avanza? Si la constante de la Biblia, la dinámica de la Biblia nos lleva a entender que en la vida hay que avanzar. Nosotros fuimos diseñados para avanzar, proseguir a la meta, extenderme hacia adelante. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Pero me estanco, no progreso. ¿Por qué no progreso? Y entonces es donde el pasado nos hace daño. No soy capaz de olvidar ese pasado. Y entonces tenemos referencias equivocadas, ¿sí? Es que ella me hizo. Y ese ella me hizo es reiterativo. Y aparece en los momentos de conflicto, en los momentos de crisis, en los momentos en los que tenemos que tener un argumento para defendernos por algo que yo hago o por algo que yo no hago, es que ella me hizo. O lo contrario, es que él me hizo. Y ciertamente él le hizo o ella le hizo, pero me quedé anclado a eso que ella me hizo. ¿Estamos de acuerdo? Y no avanzo, no puedo seguir adelante. Y en ese sentido tenemos traumas, como les decía hace un momento, con el papá. Pero infinidad de cosas vividas con el papá. Todos los días yo escucho casos y casos y casos, porque esa es mi vida, ¿no? Escuchar casos. Y casos que tienen que ver con el tema del papá es impresionante. Mi papá llegaba borracho, mi papá le pegaba a mi mamá, mi papá nos azotaba, mi papá era cruel. Hasta que un día ya nos paramos, o yo me paré, o mi hermano se paró, y ya le impedimos que lo hiciera, pero ese trauma quedó en el corazón. Y entonces yo no quiero ser igual a mi papá,
y entonces yo soy todo lo contrario. O la hija mujer, tengo ese papá así, y yo veo a mi mamá sufrir, mi mamá pobrecita, mi mamá era callada, mi mamá era sufriente, y yo no me voy a dejar. Y eso es inconsciente, y yo no me voy a dejar. Y entonces el marido que tengo, o el novio que tengo, o el esposo que tengo, le toca ser sufriente porque yo no me voy a dejar. Porque tengo en mi cabeza una puerta que yo no he cerrado, en el corazón una puerta que no he cerrado, y es el trauma que vi que mi mamá sufrió en la casa con mi papá. Entonces, volviendo otra vez al versículo, y quiero que por favor ahora lo volvamos a leer para que entendamos, dice: pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Lo que queda atrás hay que olvidarlo, hay que sanarlo. Lo que queda atrás hay que cerrarlo, y hay que cerrarlo bien. Y me voy a adelantar a ciertas cosas del tema. Cierre bien los ciclos. Usted ya salió de la casa, pero salió mal con su papá, o salió mal con su mamá. Una cosa hago, de acuerdo a lo que San Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Entonces lo que debe hacer, que lo voy a complementar más adelante, es: hoy determine, en este momento de la charla determine, voy a ir a arreglar ese asunto como una persona civilizada, y más como una persona llena de Dios. Y me voy a sentar con mi papá, con el cual tengo una herida que no me deja avanzar. Voy a quitarme el ego y me voy a sentar con mi papá y le voy a decir: papá, quiero que terminemos esa etapa de la vida y la terminemos bien. Perdóname por el sentimiento que yo he tenido hacia ti de rechazo, por el sentimiento que he tenido hacia ti de ira, porque tú me agrediste, por lo que sea. Perdóname. Y yo como hijo, como hija, también te perdono. Pero quiero que a partir de hoy, en lo que depende de mí, los dos seamos amigos, seamos buenas personas, los dos seamos personas por lo menos educadas. Eso es cerrar. Y eso es a lo que San Pablo se refiere: olvidando ciertamente lo que queda atrás. Cierre, hay que cerrar esa puerta. Para entonces, dice San Pablo, extenderme a lo que está delante. ¿Y qué es lo que está delante? ¿Qué es lo que usted tiene por delante? Y lo que usted tiene por delante es lo que hablábamos la semana pasada. Un propósito que Dios tiene con usted, de bendecirlo, de enriquecerlo, de prosperarlo, de hacerlo feliz, de hacerlo multimillonario. Pero usted no podrá llegar allá si no cierra la puerta que lo ata a un pasado lastimero, a un pasado de frustración, a un pasado de rencor, a un pasado que usted no ha sido capaz de superar. Se separaron, el matrimonio, no pudieron seguir adelante. ¿Qué es lo sano? La separación se dio porque hubo problemas entre ustedes, siempre habrá una herida, siempre habrá un reclamo, por supuesto. Pero ¿qué es lo sano, de acuerdo a la Biblia? Siéntese como una persona educada, civilizada, pero sobre todo como una persona espiritual. Arregle, me pongo en paz. Ya vamos a ver cómo, ¿correcto? Porque esto tiene una dinámica que ya la vamos a ver, que en la Biblia está muy clara. Cierre los ciclos, cierre los ciclos. No ha podido superar la muerte de un ser querido. Ahora les voy a contar otro testimonio que escuché demasiado fuerte. No he podido superarlo. Ese ciclo hay que cerrarlo, esa puerta hay que cerrarla para poder extenderse hacia lo que está delante. Y entonces concluye el versículo diciendo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por favor, quiero que ahora me acompañen a 2 de Corintios, tengan la bondad. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Dice versículo 17 y 18, por favor conmigo: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Bueno, quise traer este par de versículos porque generalmente los compartimos en otro contexto,
Pero cuando lo aplicamos a la luz de lo que estamos hablando, aquí hay una herramienta maravillosa dada por Dios. Porque el Señor es el Espíritu. No estamos abordando este tema desde las herramientas de la psicología. Estamos abordándolo desde las herramientas espirituales. Como hijos de Dios, como cristianos, como quienes conocemos al Señor, por supuesto que tenemos a un personaje llamado el Espíritu. Dios es Espíritu. ¿Y qué dice la Biblia? Donde está el Espíritu, ¿qué hay? ¿Hay qué? Hay libertad. ¿Y qué es lo contrario a la libertad? Esclavitud. El esclavo no puede seguir. El esclavo se estanca. El esclavo está amarrado. El esclavo está atado. El esclavo está encadenado. No puedo. No soy capaz. A mí me tocó aquí, en esta vida, ser esto y no más. Ese es el esclavo. Pero en el Señor, nosotros como restaurados por el Señor espiritualmente, la Biblia dice que donde está el Espíritu del Señor hay libertad. O sea que sí es posible para nosotros la libertad, sí es posible para nosotros proseguir hacia adelante, hacia lo que tenemos puesto por Dios delante nuestro, sí es posible, porque tenemos el Espíritu de Dios. Al final, en el tiempo de oración, vamos a recurrir a la persona del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es el único capaz de darle vida a un sentimiento muerto, es el único capaz de transformar por gratitud aquello que en mi vida es hoy un sentimiento de rencor, un sentimiento de amargura. El Espíritu de Dios es capaz de hacer eso. Es el que da libertad, es el que nos hace libres. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús, no los ojos puestos en el pasado, no los ojos puestos en la persona a la cual no soporto, en la persona a la cual me hizo un daño. Por favor, hágase una pregunta. Si cuando usted habla de esa persona, o cuando a usted le hablan de esa persona, su primera reacción es quejarse, ¿usted dónde tiene los ojos puestos? En esa persona, en lo que esa persona le hizo. Ojo, porque eso nos pasa todos los días sin darnos cuenta. Cuando le hablan de la persona, cuando usted recuerda a esa persona, su primera reacción es quejarse. Y empieza así, es que no la soporto, es que no me la trago. ¿Dónde están puestos los ojos? En esa persona. Pero dice San Pablo, puestos los ojos en Jesús, para poder proseguir, para poder avanzar. Bueno, en este primer punto, lo que yo quiero que quede claro es, si nosotros no logramos superar ese pasado, y no logramos cerrar ese ciclo, no logramos cerrar esa puerta, será imposible avanzar. Y vamos a transmitir a nuestros hijos, al marido, a la mujer, a las personas que estén a nuestro alrededor, a los empleados, al jefe, a las personas con quien nosotros relacionamos, vamos a transmitir nuestra amargura, nuestra frustración. Y yo soy así. Y eso es mentira, porque eso se llama esclavitud. Y nosotros no fuimos llamados a la esclavitud, fuimos llamados a la libertad. Vamos entonces a hablar qué es lo que está delante. Y aquí me voy a meter un poquito con el tema de la semana pasada. Deuteronomio capítulo 1. El Señor, recuerde, le habla a su pueblo que acaba de salir de la esclavitud. 430 años estuvieron en la esclavitud. Y obviamente ellos ahora se disponen a conquistar la tierra prometida, que era la promesa que Dios le había hecho a Abraham y a sus hijos, ¿correcto? Dice Deuteronomio capítulo 1, el versículo 21, mucha atención, dice lo siguiente: mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra,
Sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. ¿Qué es lo que está delante? A lo que se refiere Pablo cuando dice prosigo a la meta, prosigo a lo que está delante. En este contexto, ¿qué es lo que tenemos por delante? La bendición de Dios, la promesa hecha por Dios. Por favor, tenemos que superar ya ese estado de las promesas de Dios son lindas, pero en mi vida no se cumplen. Eso es esclavitud. Porque las promesas de Dios son lindas, pero en su vida se tienen que cumplir. Si no, la Biblia miente, Dios no sirve, o a usted le falta algo, una tuerca que tiene que apretar. Pero no puede ser que se pasen los años en la vida cristiana con una serie de requisitos que yo cumplo como cristiano, pero en mi vida no se cumplen las promesas. Yo sigo igual, mal, frustrado, amargado, pobre, no progreso, no. Hay una tuerca que hay que apretar. O la Biblia se equivoca y nos miente, o Dios nos miente y Dios nos sirve. Yo invito, de verdad, hoy hay que superar ese estado. Es un estado de alienación, es un estado de a ver, me conformo ya, como que me frustro y me quedo ahí. ¿Correcto? Hay que superarlo, porque usted sí es heredero, sí es heredera de unas promesas. Que el Señor le dice al pueblo, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión, sube y toma. O sea, ve hacia adelante, en el lenguaje de San Pablo. Sube y toma posesión, ve hacia adelante, progresa, prospera. Sé bendecido, sé bendecida, sube, hazlo, no temas ni desmayes. Pero es que no puedo subir como este pueblo no fue capaz de subir. Porque ustedes saben que este pueblo no fue capaz de subir. ¿Quién falló? ¿Dios mentía cuando les dijo, delante de ustedes está la tierra? ¿Mintió Dios? No. ¿Mintió la palabra de Dios? No. ¿Qué tuerca no se apretó? La del corazón del pueblo. Porque cuando tuvieron que subir, les pudo el miedo, les pudo la vergüenza, les pudo que nosotros, un conflicto que tienen, un bullying que ellos tenían. A nuestro parecer nos veíamos como langostas delante de ellos. Ellos eran grandes, bonitos. Ellos sí, pero yo tan feo, yo tan chiquito, yo tan mueco. O sea, a mi parecer yo no podía. ¿Y quién les dijo que ustedes no podían? Porque este pueblo no subió. Y como vamos a ver, esa generación nunca cerró una puerta que tenían que haber cerrado en el corazón. Pues bien, lo que tenemos por delante es la bendición de Dios. En las proporciones que vimos la semana pasada, matemáticamente, como yo les hice la exposición, en esa proporción, sí, Dios sí quiere bendecirlo, Dios sí quiere prosperarlo, Dios sí quiere sacarlo adelante. Pero para que usted vaya y tome esa tierra, tiene que sacar de la cabeza lo que no lo deja hacer, la esclavitud que no le permite, que le hace verse chiquito, poquito. Eso seguro fracaso, eso seguro no puedo, eso seguro me estrello, eso seguro me va mal. Ojo. Muy bien. La tierra que está delante, tomar posesión, no temer. Y entonces aquí viene la clave de todo, reconciliarnos con el pasado. Y para ello vamos a ver un par de historias. La primera de ellas, acompáñenme a Génesis capítulo 45, por favor. José, el hijo de Jacob, el penúltimo de los 12 hijos de Jacob. ¿Se acuerdan, no? ¿Qué dice la historia de José? Que era el hijo buena gente de Jacob, que le contaba a su padre acerca de cómo se portaban mal sus hermanos, que lo había tenido en su vejez con la mujer que él siempre amó, y por eso él tenía cierta preferencia por este muchacho, al punto que a los hermanos les compró jeans de segunda, pero a él le tenía unos jeans que traía de Estados Unidos.
de Marc. Y entonces los hermanos, llenos de envidia, no veían la hora de quitarse de encima a José, porque además de ser lambón, a él le daban lo que a ellos no le daban. Listo, no vamos a juzgar hoy la actitud del papá, eso lo veremos después, pero hablemos de él. Fue tanto el resentimiento de los hermanos que pensaron en matarlo. Vamos a matarlo, para que mi hermano diga, estoy tan herido con mi hermano que lo va a matar, es porque la vaina es grave, ¿no? Y entonces uno de ellos, el mayor, que se llamaba Rubén, dijo, ¿cómo se les ocurre que lo vamos a matar? ¿Cómo vamos a ensuciar nuestras manos de sangre? Vendámoslo. Y lo vendieron, o sea, una belleza esos hermanitos. Lo vendieron como se vende un loro, como se vende un perro, como se vende un marrano, lo vendieron. ¿A quién se lo vendieron? A unos comerciantes. Haga de cuenta, se lo vendieron a un tipo que recogía un reciclador. Entonces pasó en la carreta, vea, le vendo al muchacho, y el tipo lo compró y se lo llevó. Y el tipo se lo llevó a Egipto, y en Egipto lo vendió como un esclavo, y allá lo llevaron como un esclavo, y estuvo como un esclavo en la casa de un señor llamado Potifar, y en esa casa él vivió como esclavo. Ahí no dice que unos días, él tuvo que haber vivido años como esclavo. Superó una serie de eventos, el tipo hacía las cosas bien, se portaba bien, pero era un esclavo. Infortunadamente la esposa de Potifar le empezó a coquetear, le tiró los perros, mira José, yo aquí, míreme, mi esposo puede en la guerra, y usted aquí, carne fresca, colágeno puro, y yo, venga José, y empezó a asediarlo, y José, no, y ella que sí, a que te cojo ratón, a que no gato ladrón, o sea, se la pasaban en eso. Y ella al verse burlada lo mandó a la cárcel. Le contó a su marido, mira, este tipo vino a abusar de mí. Entonces el marido, que yo siempre pienso, el marido conocía a la mujer, seguro que la conocía, sabía muy bien. Entonces el tipo decide mandarlo a la cárcel, no lo mató. Llega a la cárcel, y en la cárcel pues él trata de hacer las cosas de la mejor manera, y allá se encuentra con dos personajes de la corte del rey, el panadero y el copero del rey. Le interpreta unos sueños, y fruto de eso él llega a la corte de Faraón, le interpreta un sueño al Faraón, y pues el sueño que le interpreta era tan determinante que Faraón decide sacarlo de la cárcel y hacerlo su mano derecha, quien administrara la fortuna de Egipto, preveyendo que luego vendría una gran época de escasez. Había pasado el tiempo de la fortuna, de la abundancia, y ya había empezado la escasez. Habían pasado 2 años de escasez y había pronosticado 7 años de escasez. Y a los 2 años la escasez fue tan grande en la tierra que el hambre llegó a la casa de su padre, que quedaba lejísimos. Y su papá estaba con los hermanos. Los hermanos que ya eran viejos, tenían mujer, tenían hijos. ¿Y saben dónde vivían? Con el papá. Y el papá mantenía a los hermanitos, ya viejos de 40 y 50 años, a la mujer de los hermanitos, a los hijos de los hermanitos, el papá los mantenía. Los hermanitos, que fueron los que le hicieron daño a José, no progresaban. Ellos no habían superado, ellos tenían su vaina. José, mientras tanto, se ha convertido en el señor de la tierra. Y resulta que el hambre llega hasta la casa de su padre, y entonces el papá les dice, supe que en Egipto hay comida, vayan y busquen porque nos vamos a morir de hambre. Aquí se acabaron las reservas, no hay nada que hacer. Y se van los muchachos a buscar de qué comer. Y llegan a Egipto y se encuentran con que José, el hermano que ellos habían vendido, era el que determinaba a quién le vendían y a quién no, y el hombre era ya un personaje. Solo que ellos no lo reconocen. José ahora estaba bonito, estaba ataviado con todo el ajuar de los egipcios. Pero José, cuando los ve venir, él sí los reconoce. Ay, vean a estas pintas. Llegaron mis hermanos, estaban acabaditos, pero eran los hermanos. Y aquí hay una parte que a mí siempre me ha impactado y me ha llevado a hacerme muchas preguntas, y delante de Dios es fruto de mucha oración.
Porque nosotros leemos lo que leemos y uno dice, no, pues este man tan bacano, este man era un tipo lleno del espíritu, un tipo, pero él como ser humano, ¿qué sintió? Porque yo no creo que él vio a los hermanos y cuando los vio se llenó de misericordia y dijo, ay, mis hermanitos vienen a mí, les voy a dar de comer. Yo no creo. Yo creo que él cuando vio a los hermanos tuvo que haberse acordado de lo que estos berriondos le hicieron, es que lo vendieron, él les gritaba encerrado en una cisterna, por favor sáquenme aquí, los hermanos se burlaban de él y lo vendieron. ¿Qué pasó en el corazón de él? ¿Qué había en el corazón de él? Y seguro que en el corazón de él había amargura. Era un ser humano, no era un ángel, era un ser humano. Si a usted le roban 5,000 pesos y usted cuando ve el tipo que usted le prestó los 5,000 y se hace el bobo y no le paga a usted, ojalá que la vida le cobre. ¿Sí o no? Miserable, me robó 5,000, o sea, es que no tiene la cara de venir a ponerme y decirme, vean, aquí están los 5,000. Ahora que a usted lo vendan, ¿usted qué siente? Pero aquí viene algo muy bonito, porque después de una serie de estratagemas que el tipo se inventa para saber si el papá estaba vivo, si el hermanito menor que se llamaba Benjamín estaba vivo, él finalmente llega a un punto en que ya no se aguanta más delante de los hermanos. Y aquí es donde quiero que leamos, por favor, porque aquí es donde viene la coyuntura de lo que estamos hablando. Por favor, Génesis capítulo 45, vamos a leer varios versículos, del 1 en adelante, lo leen conmigo, dice así: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer a sus hermanos. O sea, él estaba reunido con los hermanos, había un séquito de gente ahí de la corte de Faraón, y dice, ya no se podía contener. ¿A qué se refiere? Ya no se podía contener ¿de qué? ¿De la risa? ¿Qué creen ustedes que había en él? O sea, ¿qué sentimiento había? Aflicción, tristeza, ya no se podía contener, ya no puedo más. Y entonces dice, salgan todos y déjenme con mis hermanos. Sigamos. Recordemos que él tiene en su mano la capacidad para matarlos a todos. Y sigue diciendo, versículo 2, entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios lo que pasaba. A ver, por favor, entendamos. Se dio a llorar a gritos. ¿Cómo lloró? ¿Cómo fue el lloro? ¿Fue así? ¿Le pasaron un Kleenex? ¿Fue así? Entonces se dio a llorar a gritos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que se llora así? ¿Cuándo se llora así? ¿Usted ha llorado así? ¿Alguna vez usted ha llorado así? ¿Cuándo? Cuando ha tenido una decepción, o cuando ha tenido un dolor, cuando ha tenido una amargura muy grande, que uno ya no se puede contener y uno ya no se aguanta y uno llora a gritos. A mí me ha pasado, pero por supuesto que me pasó. Y eso fue lo que él en este momento está experimentando, y se da a llorar a gritos, al punto de que los egipcios escucharon. Imagínense cómo vería esa gritería. Que los egipcios, ¡ay! ¿Quién está llorando? ¿Qué pasó? No, José está llorando. José, el Señor de la tierra está llorando. Y allá están unos tipos y el tipo les está diciendo un montón de cosas. Eso es lo que está pasando, por favor entendámoslo. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. Porque hasta ese momento los hermanos no sabían quién era. ¿Cómo creen ustedes que él les dijo, yo soy José? Mira, muchachos, ¿ustedes se acuerdan de un hermano que ustedes tenían, que ustedes vendieron? Soy yo. O sea, la vida soy yo. ¿Fue así? ¿Cómo fue? En medio de su lamento, en medio de su grito, dice, yo soy José. Yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Porque a él le faltaba otra arandela por arreglar. El papá, porque resulta que el papá lo cuidaba, lo protegía, lo sobreprotegía. El papá vivía por los ojos de él, y al papá van y le dicen los hermanos que a José se lo había comido una fiera del desierto.
Y el papá, pobrecito, afligido, y era un anciano, él se queda con esa versión y bueno, lástima, y el papá llora, el papá sufre, pero el papá nunca fue a buscarlo. Y si nosotros nos ponemos del lado de José, que era un hijo acostumbrado a que su papá, José para ese entonces tenía 17 años, era un muchacho, era un menor de edad, catalogado hoy en nuestra sociedad como un niño menor de edad. Acostumbrado a que su papá iba, revolaba. Cuando lo vendieron, yo me imagino en la mente del muchacho, ¿qué quedó? ¿Qué seguridad había en la mente del muchacho? Mi papá venía a buscarme. Porque mi papá, cuando se dé cuenta que yo no estoy, ese man va a levantar el nido de la perra y viene a buscarme. Y resulta que el papá nunca vino. Nunca llegó el papá. Nunca apareció. No vamos a culpar al papá, pero ubiquémonos en las versiones de cada uno, en lo que puede sentir cada uno. Y entonces él se da a conocer a sus hermanos y dice: yo soy José, y mi papá, ¿dónde está mi papá? Y sigue diciendo, estoy en el 3, ¿no? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. ¿Ustedes se imaginan los hermanos? Los niños de 50 años, ¿qué le decían? José, no tenemos argumentos. O sea, qué pena, hermano. Estábamos jugando ese día al escondite y nosotros lo escondimos a usted y se lo llevó el coco. No había historia, o sea, no había que responderle. ¿Correcto? Ellos turbados no sabían qué decirle. Por favor, la Biblia es a colores, no es a blanco y negro. Y dice: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Vengan. Pero en medio del lloro, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Y me imagino que mientras les decía esa frase, se fue quitando el turbante, se fue quitando las cosas que él tenía. Yo soy José, el que ustedes vendieron. Pregunta: ¿qué está haciendo ahí José? Una puerta que él tenía que cerrar. Porque si bien es cierto, hasta ese momento Dios le había bendecido, él todavía no había alcanzado el 5% de lo que Dios quería darle a él. Y él tenía que cerrar esa puerta, no con el resentimiento ni la amargura. No era mandándolos a matar, era reconciliando su corazón con ellos. Y les dice: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Versículo 5. Ahora pues, no se entristezcan, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya han habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me vendisteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi papá, díganle: así dice José, tu hijo, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Venga a mí y no se detenga. ¿Qué hizo José ese día? José cerró un ciclo. José cerró una puerta con sus hermanos que tenía que cerrar. Y a partir de ese momento lo que hizo José fue hacerles bien a sus hermanos y hacerle bien a su padre, a un padre que era un anciano ahora y que literalmente murió en los brazos de José. Y dice la Biblia: José cerró los ojos de su padre. Mire, con esta historia yo les quiero decir, por ejemplo, a los que no han cerrado un ciclo con su papá, con su mamá, ciérrenlo. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Usted ya no depende de lo que le hizo su papá o lo que le hizo su mamá. Usted depende de la libertad que Dios le da a usted, le otorga a usted a través de su amor por la obra de Cristo en la cruz. Pero vaya